Hola, buenos días. Soy Jonathan Campos y junto con el doctor Daniel Reyes les vamos a presentar el tema de crisis hipertensiva. Esta es nuestra agenda. Vamos a hablar un poco de la definición, epidemiología, para al final culminar con el diagnóstico y tratamiento. Ya desde 1914 se describían algunos términos como hipertensión acelerada. Esta era un incremento brusco de la tensión arterial que se acompañaba sobre todo de afección a nivel renal, cardíaco, retina o sistema nervioso central, y los pacientes tenían un curso fatal. Ya para 1939, Kate y colaboradores hicieron un estudio prospectivo en el cual incluyeron a pacientes y se evaluó la historia natural de la hipertensión maligna, todo esto sin un tratamiento. Se dieron cuenta, o más bien describieron, que la mortalidad a un año de los pacientes era de 79% y tenían un promedio de supervivencia de tan solo 10.5 meses. Actualmente se considera que la crisis hipertensiva es un incremento brusco de la tensión arterial mayor a 180 o de presión sistólica y la diastólica 110, 120, y dependiendo de si tiene o no daño a órgano blanco se va a tomar a consideración de que se trate de emergencia o urgencia. En este mapa conceptual es el New England. Si se dan cuenta, arriba empieza con una tensión arterial de 180 de sistólica y 110 sobre 120. Aquí de cierta forma clara que debe ser medida en múltiples ocasiones o reproducible con un dispositivo pues que nos garantice una adecuada medición. Si hay algún daño a órgano blanco, es aquí en donde nosotros nos vamos a dividir para en el caso en el que sí exista, por ejemplo, disección aórtica, lesión renal aguda o anemia hemolítica microangiopática, hacia una emergencia. En cuanto a que si no existe, todo lo demás será urgencia. Hay que aclarar algunos términos que usamos de manera indiscriminada en la práctica médica y que tiene de cierta forma alguna definición. Esto se hizo en un consenso europeo. Hipertensión maligna se define como aquella elevación de la tensión arterial por arriba de 200 sobre 120 y que tenga daño bilateral en la retina, ya sea caracterizado por exudados algodonosos, hemorragia o papiledema. Algo también que solemos escuchar o utilizar de manera diaria es la encefalopatía hipertensiva. Este corresponde a un tipo de emergencia hipertensiva en el cual los pacientes suelen debutar con convulsiones, alteraciones en el estado de despierto, ceguera cortical y que no tenga ninguna explicación alternativa. También otra manera, o más bien algo que tenemos que diferenciar de las crisis hipertensivas, es lo que se conoce como pseudocrisis. Este es un incremento de la tensión arterial sin riesgo de deterioro o daño a órgano blanco que va a ser perpetuado o a consecuencia de emociones, dolor o algún evento poco confortable para los pacientes como es migraña o vértigo. Este es un estudio brasileño ya del 2007 en el cual en esta tabla de características clínicas y demográficas, tanto de individuos con pseudocrisis como de crisis hipertensiva, notamos que principalmente los pacientes que tienen pseudocrisis, al compararlos con los de crisis, tenían mayor prevalencia de cefalea, además de que la tensión arterial diastólica se veía más incrementada en cuanto a los pacientes que tenían crisis hipertensiva. Al hacer una curva de supervivencia de Kaplan-Meier, se dieron cuenta que todos los pacientes con pseudocrisis pues no tuvieron alguna alteración en cuanto a la mortalidad. Y este es otro estudio, únicamente también lo puse para que se dieran cuenta que todavía existe alguna variabilidad en cuanto a la forma de presentación y que debemos de tener cuidado a la hora de valorar a los pacientes. Este es del año pasado, en el cual, si se dan cuenta, hubo una mayor cantidad de pacientes con cefalea en los pacientes que tenían urgencia hipertensiva. Es una P significativa, entonces el que tengan cefalea no nos garantiza en nada de si es urgencia o pseudocrisis hipertensiva. Lo que sí mencionaban en este caso era sobre todo en cuanto a las alteraciones o problemas emocionales eran mucho más prevalentes en el caso de la pseudocrisis hipertensiva. Y ya vemos algunos otros datos característicos. Si se dan cuenta, la disnea aparece mucho más tanto en la urgencia como en la emergencia hipertensiva a comparación de los pacientes con pseudocrisis. Algo importante que ellos mencionaron fue algunos exámenes de laboratorio o de gabinete que nos servirían para
referir adecuadamente o darle tratamiento a los pacientes con crisis hipertensiva o pseudocrisis. Aquí vemos que los que tuvieron alguna significancia a la hora de hacer la comparación fue la realización de un electrocardiograma, exámenes de laboratorio, por ejemplo, una química sanguínea o la tomografía computarizada. Y al hacer un análisis de regresión logística multinomial, nos damos cuenta que los pacientes que tienen dolor tienen 55.5 veces más de probabilidad de ser presentados como una pseudocrisis, a comparación de los pacientes que tienen problemas emocionales, que también 17.13% de ellos tienen más veces de probabilidad de presentarse como una pseudocrisis. Serían datos pivotes que nos ayudarían a orientarnos hacia la sospecha diagnóstica. Sin embargo, pues cabe aclarar que el que estén o su descarte no garantiza que nos hable de una pseudocrisis. En cuanto a la epidemiología, la hipertensión arterial sistémica es una enfermedad que está distribuida de manera global, tiene una mayor prevalencia en hombres y afecta en todos los continentes, principalmente en el africano. Hay que aclarar que solamente el 4.6% de los pacientes van a debutar con urgencia hipertensiva sin haber estado diagnosticados previamente con hipertensión arterial sistémica. En México tiene una prevalencia del 30.05% y se dice que el 1% de los pacientes hipertensos en algún momento de su vida van a presentar un episodio de crisis hipertensiva. Esto es con la era de los antihipertensivos. Anteriormente, de un 7-8% de los pacientes tenían una forma de presentación de crisis hipertensiva a lo largo de su vida. De las crisis hipertensivas, el 76% se van a manifestar como urgencia y el restante como emergencia hipertensiva. Sin embargo, este estudio descriptivo que comparó 4 estudios previos y que hizo un promedio de ellos, nos muestra que en algunos lugares es mucho más frecuente que se presenten como emergencias en lugar de urgencias hipertensivas. Sabemos que parte de la fisiología normal de la hipertensión arterial sistémica tiene que ver con el proceso de regulación renal, del corazón, el endotelio, el sistema nervioso central y recientemente el sistema inmune. Las alteraciones que tengan que ver con la retención de sodio o vasoconstricción nos van a llevar a una elevación de la tensión arterial. En cuanto al endotelio, la producción de endotelina 1, en el sistema nervioso central, la liberación de catecolaminas, la activación del sistema simpático a nivel renal y que haya una mayor retención de sodio va a favorecer el incremento de la tensión arterial. Y en el sistema inmune recientemente se ha visto sobre todo la participación de macrófagos que pueden infiltrar la zona del endotelio, favorecer la mayor retención de sodio y con ello elevar la tensión arterial, y algunas otras células proinflamatorias que se han visto sobre todo de linfocitos tipo Th1. Sabemos que hay diversos estímulos que favorecen la liberación de renina, que es indal-angiotensinógena, angiotensina 1. Esto es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, y que la angiotensina 2 tiene principalmente dos receptores que va a hacer que se favorezca sobre todo la liberación de aldosterona, la reabsorción de sodio, un aumento de la resistencia vascular y con ello la elevación de la tensión arterial. Algo muy importante que tenemos que recordar, sobre todo en esto de la crisis hipertensiva y con énfasis en la emergencia hipertensiva con daño a órgano blanco, es acerca de que algunos sistemas u órganos en el organismo o en el cuerpo, tienen sistemas de autorregulación, como es el caso del cerebro. Cuando un paciente tiene de manera crónica o persistente hipertensión arterial sistémica, esto no puede verse reflejado en el órgano, porque nos hablaría de cambios en la perfusión o cambios en la distensibilidad de las arterias que harían que se favorezca un daño. Es por ello que la manera de regularse de cada órgano lo va a hacer en este caso que la hipertensión crónica, la curva de presión arterial media, se desplace hacia la derecha para poder mantener un flujo cerebral sanguíneo adecuado. Existen diversas formas de que una tensión arterial brusca o sostenida va a favorecer a la larga a una isquemia, ya sea por efectos sistémicos de catecolaminas, lo que tiene que ver con la natriuresis, o algunos otros cambios como efectos locales como prostaglandinas, liberación de radicales libres, daño endotelial, el depósito de plaquetas.
Entonces podemos decir que parte de la fisiopatología de la crisis hipertensiva tiene que ver con un círculo vicioso en el cual hay un incremento sostenido de la tensión arterial, hay fallas en la autorregulación que incrementan sobre todo la resistencia vascular y va a llevar a una vasoconstricción. Esto va a ser un círculo vicioso que va a perpetuar principalmente en dos ejes: el sistema renina-angiotensina-aldosterona y un estado protrombótico del cual todavía no se tiene bien esclarecido de qué forma se llega a la isquemia, que va a favorecer a que se tenga daño al órgano blanco. De manera inicial, la correcta toma de la tensión arterial, pues los pacientes tienen que estar sin un consumo previo de cafeína o tabaco, el equipo tiene que ser adecuado y calibrado, tiene que estar sentado el paciente sin cruzar las piernas y con la vejiga vacía, al menos por 5 minutos. Y algo importante es que cuando se sospeche de coartación aórtica o estenosis de la arteria subclavia, tiene que haber una medición de ambos brazos. La medición tiene que ser a la altura del corazón, con los brazos descansados y un mínimo de 2 mediciones en 1 o 2 minutos de diferencia. Hay que tener a consideración que dependiendo de la circunferencia del brazo, vamos nosotros a usar un brazalete para que no tengamos pues diferencias en la medición de la tensión arterial. Hay que preguntar a los pacientes si ya son hipertensos y, de ser así, la duración, gravedad y tratamiento, historia personal de enfermedades cardiovasculares o también algunos factores de riesgo como dislipidemia, diabetes mellitus, tabaquismo, los hábitos alimenticios. También podemos estudiar desde un inicio las causas secundarias, algunos medicamentos como antiinflamatorios no esteroideos, corticosteroides, factor de crecimiento endotelial vascular, o incluso algunas drogas como la cocaína y enfermedades metabólicas que nos pueden hablar de una causa secundaria de un incremento brusco de la tensión arterial. Existen algunas complicaciones y aquí, como parte también de la evaluación inicial, este estudio descriptivo de hace 2 años, en el cual la forma inicial de presentación de las crisis hipertensivas, la mayoría fue en un 27% de dolor torácico. Si se dan cuenta, nada despreciable las alteraciones neurológicas en un 21%. Y en cuanto a la emergencia hipertensiva, la forma de presentación inicial fue EBC isquémico con un 24.5%, después edema agudo de pulmón, encefalopatía hipertensiva, insuficiencia cardíaca y EBC hemorrágico. En esta tabla y posteriormente en una imagen que les presentará el doctor Daniel, vemos que dependiendo del daño al órgano blanco es la manera en que se puede manifestar la emergencia hipertensiva, desde convulsiones, EBC, edema agudo de pulmón, disección aórtica, anemia microangiopática hemolítica, lesión renal aguda, lo que habíamos mencionado de papiledema, hemorragias o edema de retina, y en el caso de las mujeres no olvidar que la forma de presentación es con preeclampsia-eclampsia. En este estudio de seguimiento de pacientes del 2006 al 2013, nos damos cuenta que en cuanto a la emergencia hipertensiva, una de las mayores formas de presentación fue con falla cardíaca y con algunas enfermedades del cerebro como el EBC isquémico. El doctor Daniel les seguirá hablando acerca del diagnóstico y tratamiento. Bueno, continuaremos con la parte de diagnóstico, como lo comenta el doctor Jonathan. En un principio, se tiene que valorar 3 criterios para realizar el diagnóstico: clínico, bioquímico y por imagen. El clínico nos estaremos basando en las manifestaciones que conlleva tener emergencia hipertensiva, ya que con el simple hecho de cumplir con el criterio de diagnóstico de tener tensiones arteriales por arriba de 180 a 120, lo podemos considerar como crisis hipertensiva y de aquí iniciar el algoritmo de urgencia o emergencia. Respecto a las manifestaciones, las más comunes que llegan a presentar los pacientes con crisis hipertensiva sería alteraciones neurológicas, manifestaciones oftálmicas también como parte de las manifestaciones neurológicas, manifestaciones cardíacas, pulmonares, abdominales y renales. Cabe mencionar, como lo decía el doctor Jonathan, que las crisis hipertensivas, dada su fisiopatología, pueden afectar cualquier órgano del cuerpo. Entonces, en este diagrama que les muestro en este momento, se muestran
en los órganos a los cuales principalmente afecta las emergencias hipertensivas y unos breves puntos a preguntar respecto a las alteraciones que podemos encontrar en estos sistemas. Eh, en un principio, el cerebro, donde hay que preguntar si hay dolor de cabeza, agitación, si ha habido alteraciones del estado neurológico manifestados por estupor o cambios en el estado mental previo a presentar la crisis hipertensiva, si ha habido historia de crisis convulsivas, que nos llevaría hacia un diagnóstico clínico de haber presentado enfermedad vascular cerebral, ya sea de tipo isquémico o de tipo hemorrágico. Respecto a las alteraciones que podemos observar en la parte oftálmica, sería algunos datos tal vez no evaluados en un principio por nosotros, sino por el servicio de oftalmología, con retinopatía hipertensiva, que se asociaría más a una hipertensión de tipo maligna, así como alteraciones en el corazón. Se puede evaluar si hay palpitaciones, dolor de tipo opresivo que se eh, manifiesta también con dolor en ambas extremidades torácicas, y esto llevando a una enfermedad coronaria. Otro tipo de alteraciones que podemos evaluar de tipo clínico serían las alteraciones pulmonares con disnea o esputo de tipo asalmonado, y esto nos daría pues punto a que sea edema agudo de pulmón. También alteraciones renales, que podemos evaluarlas con disminución del flujo urinario y evaluados posteriormente con algunos paraclínicos y estudios de imagen. Respecto a lo bioquímico, pues en un principio tomar química sanguínea, evaluando lo que previamente les comentaba, de alteraciones en los asuados para evaluar si existe lesión renal aguda, así como un examen general aguda que nos dé pie a que exista necrosis tubular aguda o algunas otras alteraciones. Respecto a lo cardíaco, evaluar BNP y troponina I para determinar si existe daño miocárdico, así como biometría hemática y pruebas de función hepática, evaluando, como lo había dicho, alteraciones a nivel hepático. En lo de imagen, pues podemos evaluarlo con tomografía de cráneo, en donde si el paciente tiene alteraciones del estado mental, pues se evidenciaría aquí si existe una enfermedad vascular de tipo hemorrágico, así como dar datos de que exista una enfermedad vascular de tipo isquémico, ya en un estado subagudo o crónico. En lo torácico, pues evaluarlo con una radiografía de tórax para determinar si hay datos radiográficos de edema agudo de pulmón, como se muestra en la radiografía de tórax. Y en lo renal, pues evaluar si no hay datos de trombosis ya como protocolo diagnóstico, en caso de encontrar lesión renal aguda en nuestros pacientes con crisis hipertensiva. Y en caso de continuar de manejarlo con un protocolo de feocromocitoma, tomar tomografía abdominal, la cual nos daría pues la evaluación radiológica del tumor suprarrenal. El tratamiento lo tenemos que evaluar, depende a varias cosas. La primera sería el tipo de crisis, si es una emergencia o una urgencia hipertensiva. Dependiendo de si es una urgencia o una emergencia hipertensiva, pues sería si realizamos un tratamiento hospitalario o si únicamente lo dejamos ambulatorio. En caso de una emergencia se hospitalizaría al paciente, o si es una urgencia se podría vigilar unas horas y posteriormente enviarlo al paciente al domicilio en caso
de que el paciente se encuentre en el filtro o lo tengamos en consulta externa. Si en caso de que sea una emergencia y lo tengamos que tratar hospitalariamente, hay que determinar dónde se encuentra el órgano blanco afectado para así darle un mejor tratamiento. En este algoritmo del Colegio de Cardiología Americano, pues lo primero que hay que evaluar es si existe una crisis hipertensiva. Ya que se encuentra crisis hipertensiva, hay que evaluar si hay daño a órgano blanco nuevo que haya progresado o que se encuentre pues peor a como se había evaluado previamente. En caso de no existir ninguno de estos, se toma como una urgencia hipertensiva y hay que reiniciar el tratamiento o intensificar la terapia antihipertensiva. Se comenta lo de reiniciar debido a que existen pacientes como los que vemos en pabellón, generalmente pacientes con enfermedad renal crónica que en un principio no toman su tratamiento en casa, llegan al hospital posterior a 8 o 12 horas de no haber tenido tratamiento y pues se inicia el tratamiento y posteriormente continúan conservando las tensiones arteriales dentro de las metas para paciente hipertenso. Ahora bien, si el paciente tiene daño órgano blanco, lo consideramos como una emergencia hipertensiva. Eh, por guía se tendría que valorar el ingreso de este paciente a terapia intensiva. Debido a las pocas camas con las que contamos y el sistema con el que tenemos, pues esto no es posible y hay que tratarlo nosotros en pabellón. Ahora bien, o ya sea en el servicio de urgencias. Hay dos condiciones esenciales que nos van a determinar si hacemos una disminución brusca de la tensión arterial. Esta es disección aórtica, preeclampsia grave o eclampsia y crisis por feocromocitoma. En caso de que nuestro paciente tenga una crisis por feocromocitoma o eclampsia o preeclampsia grave, hay que disminuir en la primera hora la tensión arterial sistólica por debajo de 140. Y en caso de que nuestro paciente tenga disección aórtica, ya con el antecedente, tendremos que reducir la tensión arterial por debajo de 120 la sistólica. En caso de que no tenga ninguna de estas tres condiciones, se buscará disminuir máximo el 25% de la tensión arterial en la primera hora y posteriormente disminuir en las próximas 2 a 6 horas la tensión arterial hasta 160 la sistólica y de 100 a 110 la diastólica. Y se buscará normalizar la tensión arterial en las próximas 24 a 48 horas de haber valorado las condiciones de emergencia hipertensiva. En caso de que el paciente tenga urgencia hipertensiva, pues este cuadro de las guías ESC del 2018 nos evalúan en un principio, si el paciente no se contaba con el diagnóstico de hipertensión, iniciar el tratamiento ya sea con un IECA o ARA2, así como agregarle beta bloqueador o un calcio antagonista o un calcio antagonista más un beta bloqueador o un diurético más un beta bloqueador. Entonces, esto sería para iniciar tratamiento. Generalmente nosotros lo que vemos en pabellón son pacientes ya con tratamiento previo, ya que los que más llegan a presentar crisis hipertensivas son los pacientes con enfermedad renal crónica, ya en estadios avanzados y en tratamiento sustitutivo de la función renal. Entonces generalmente se encuentran en el paso 2 de este algoritmo, en el cual se encuentran ya con dos antihipertensivos y se sugiere el inicio de
un tercer antihipertensivo. O hay pacientes que ya se encuentran en el tercer paso de este algoritmo, ya con hipertensión resistente y aparte crisis hipertensiva. En pacientes que no tienen enfermedad renal crónica se sugiere iniciar tratamiento con espironolactona o con otro diurético o un alfa bloqueador o un beta bloqueador. Generalmente lo que los pacientes aquí tienen ya para estas instancias es un IECA o ya sea un ARA, diurético diacídico, ahí se le agrega un calcio antagonista. Posteriormente se debería de agregar, eh, como comenta la guía, espironolactona, o nosotros tenemos más experiencia en el uso de alfa bloqueadores como prazosin. En caso de pacientes con enfermedad renal crónica, por el riesgo elevado de las hipercalemias, así como presentar arritmias debido a la elevación de potasio, pues se sugiere iniciar tratamiento más con un alfa bloqueador o beta bloqueador. Generalmente nuestros pacientes ya se encuentran en tratamiento con nifedipino o prazosin. Se puede agregar hidralazina o metoprolol en caso de hipertensión resistente. Ahora bien, respecto a la emergencia hipertensiva, pues tenemos que evaluar cuatro cosas. La intensidad de daño que provocó la crisis hipertensiva a nuestro órgano blanco. Evaluar el riesgo para disminuir, el riesgo de presentar una disminución abrupta de la tensión arterial, así como evaluar fármaco de elección para el tipo de daño órgano blanco y la vía de administración de este fármaco que vamos a elegir. En caso de insuficiencia cardíaca, pues se tiene que evaluar si el paciente, debido a esta insuficiencia cardíaca, presenta edema agudo pulmonar y, en caso de ser así y de considerar que el paciente tenga hipervolemias, iniciar el tratamiento con furosemide. Se debe de ajustar el tratamiento con el IECA o ARA. Se tiene que iniciar el tratamiento con vasodilatadores y, en caso de que ya haya presentado edema agudo pulmonar, se debe de evaluar el tratamiento con nitroglicerina o con isosorbide. Para el tratamiento de síndromes coronarios, pues hay que evaluar tres escenarios. El primero es que el paciente únicamente tenga angina asociada a hipertensión, para lo cual se debería iniciar tratamiento con nitratos, ya sea con isosorbide o algún derivado de otro nitrato. El segundo escenario sería que nuestro paciente tuviera angina complicada y para esto se debería iniciar tratamiento con nitroglicerina en infusión, eh, para lo cual nosotros, pues, lo más cercano a que tenemos a esto es el uso de trinitrato de glicerilo, ah, manteniéndolo en una infusión, ya sea con dextrosa al 5%, utilizar los 100 mililitros que tiene el frasquito, aforrarlo a 250 mililitros de la solución dextrosa e iniciarlo a 3 mililitros hora. Y en caso de que nuestro paciente tenga infarto agudo del miocardio asociado a la crisis hipertensiva, iniciar tratamiento con beta bloqueador y, en la manera de lo posible, iniciar inhibidores bloqueadores de canal de calcio como el diltiazem, y en este caso está completamente proscrito el uso de nitroglicerina debido a que se ha evaluado que tiene mayor número de complicaciones y no presenta ningún beneficio. Ahora bien, respecto a la enfermedad vascular cerebral, lo podemos dividir en dos.
en hemorragia intracerebral, bueno, que sea de tipo hemorrágico o que sea de tipo isquémico. Si nuestro paciente presenta EBC de forma aguda, esto caracterizado como que lo encontramos durante un periodo de ventana de 6 horas, tenemos que evaluar si nuestro paciente se encuentra con sistólica entre 150 a 220 y evaluar el tratamiento para evitar disminuirlo por debajo de 140 milímetros de mercurio, esto la presión sistólica. En caso de que nuestro paciente tenga más de 220 de sistólica, deberíamos iniciar tratamiento intravenoso en infusión y mantener la monitorización de la tensión arterial de forma eh, muy cercana. Para evaluar estos tratamientos existen algunos ensayos clínicos, los cuales pues, los describiremos en este momento. El primero de ellos es el INTERACT-2, en el cual se observa la diferencia entre disminuir rápidamente las tensiones arteriales en pacientes con hemorragia intracerebral aguda. En la tabla de caracterización se encuentran grupos similares entre ellos, a diferencia de algunos cambios que tienen los pacientes dentro de su calidad de vida, que no son relevantes para los resultados del estudio. En este forest plot podemos observar que dentro de los diferentes subgrupos, por edad, región, tiempo de la autorización, presión sistólica basal, antecedente de hipertensión, el score de NIS basal, así como la localización y el volumen de hematoma basales, tienen beneficio del tratamiento intensivo en los pacientes que tienen hemorragia intracerebral aguda. El siguiente estudio es el ATTACH-2, en el cual, como el previo, se evalúa la disminución intensiva de la presión arterial en pacientes con hemorragia cerebral aguda. En este estudio se da como definición del tratamiento estándar con la disminución de el 20-25% de la tensión arterial en la primera hora, como se puede ver en la gráfica, así como disminuir la tensión arterial y llevarlo hasta los valores normales hasta 24-48 horas después. Y como tratamiento intensivo se da la disminución de la tensión arterial, específicamente la tensión arterial sistólica, hasta llegar a 120 milímetros de mercurio durante las primeras horas, llegando hasta los 120 milímetros de mercurio en las primeras 5 horas. En el forest plot se observa que todos los ítems de los subgrupos se encuentran dentro de la unidad, por lo que no existe diferencia entre el uso estándar con el tratamiento intensivo para el tratamiento de la tensión arterial para pacientes con hemorragia intracerebral aguda. Este estudio es el IGADAPT, el cual evalúa la disminución de la tensión arterial en pacientes con hemorragia intracerebral aguda. De igual forma tenemos el grupo estándar, en el cual disminuye las tensiones arteriales de forma habitual, y el grupo que se estudiaría, que disminuye las tensiones arteriales por debajo de 150 milímetros de mercurio en los primeros 120 minutos. En los resultados del estudio se observa disminución de las lesiones periféricas del hematoma en los pacientes que tienen cifras de tensión arterial sistólica por debajo de 150 milímetros de mercurio, así como mayor flujo sanguíneo y mayor volumen sanguíneo,
llevando a una mayor perfusión cerebral en los pacientes que tienen menos de 150 milímetros de mercurio de tensión arterial sistólica en las primeras 2 horas, como siendo esto estadísticamente significativo. El resto de los ítems de los subgrupos no cuentan con eh, diferencia significativa estadísticamente ni clínicamente, por lo que lo único relevante serían los ítems mencionados al principio. Y el último de los estudios respecto a la enfermedad vascular cerebral de tipo hemorrágico es el Samurai ICH, en el cual se valora la reducción relativa de la tensión arterial sistólica, valorando los resultados clínicos en hemorragia intracerebral hiperaguda. En esta tabla se evalúa los resultados favorables y desfavorables de los pacientes que ingresaron a este estudio. Se refiere en el estudio que ingresan con tensiones arteriales sistólicas por arriba de 200 milímetros de mercurio y se disminuye en los pacientes con resultado favorable por debajo de 140 milímetros de mercurio, algunos de ellos llegando hasta 130 milímetros de mercurio, y los pacientes con resultado desfavorable que se encuentran por de arriba de 140 milímetros de mercurio dentro de las primeras 24 horas. Respecto a la tensión arterial diastólica, no se evidenció ninguna diferencia significativa durante el periodo de los primeros 3 días. Se siguió a estos pacientes durante un periodo de 3 meses y se determinaba si el resultado era favorable, si los pacientes mantenían en la escala de ranking modificada un puntaje de 0 a 3 y si se encontraba de 4 más arriba se determinaba que el paciente era un paciente con resultado desfavorable. En estas tablas se valoraron los pacientes con disminución de las tensiones arteriales por debajo de 25%, que es lo estándar, el tratamiento estándar. En el segundo cuartil se valoran que se disminuía la tensión arterial un 27.4%. En el tercer cuartil se evaluaba si los pacientes disminuían un 31% la tensión arterial. Y en el cuarto cuartil se encontraban los pacientes que disminuían un 36% la tensión arterial dentro de las primeras horas. Se evidenció que si se mantenía por debajo, bueno, si presentaba un mayor porcentaje de disminución, había menos deterioro neurológico, había menos expansión del hematoma y tenían un resultado favorable estos pacientes, en especial los pacientes que disminuían un 27.4% las tensiones arteriales a su ingreso durante las primeras horas, llegando a normalizar previo a las 72 horas las tensiones arteriales de los pacientes. Ahora, respecto a la enfermedad vascular cerebral de tipo isquémico, la brecha para iniciar tratamiento es más amplia que la del tipo hemorrágico. Si se encuentra que el inicio de los síntomas es previo a 72 horas y continúa con tensiones arteriales elevadas, se evalúa si el paciente todavía cumple con criterios para inicio de terapia de trombólisis intravenoso. En caso de que sí los cumpla, se deberá disminuir la tensión arterial sistólica por debajo de 180 milímetros de mercurio y la diastólica por debajo de 110 milímetros de mercurio previo al inicio de tratamiento con trombólisis. Y se deberá mantener las cifras de 180 sistólica y 105 diastólica durante las primeras 24 horas posterior al inicio de tratamiento de trombólisis. En caso de que el paciente no cumple con los criterios para inicio de terapia trombolítica,
Se deberá evaluar si el paciente tiene tensión arterial por arriba de 220 sobre 110 milímetros de mercurio y se deberá disminuir, en caso de lo anterior, un 15% la tensión arterial durante las primeras 24 horas. Si se encuentra con tensiones arteriales por debajo de 220 sobre 110, se deberá iniciar o reiniciar el tratamiento antihipertensivo dentro de de las 48 a 72 horas posterior al, eh, al evento de isquemia. Respecto a la enfermedad vascular cerebral de tipo isquémico, pues tenemos tres estudios que son los más relevantes para el tratamiento de la emergencia hipertensiva de estas características. Primero es el ACCESS, que evalúa el tratamiento con candesartán en tratamiento agudo para pacientes con AVC de tipo isquémico. En esta tabla podemos observar que los pacientes se mantienen con tratamiento ya sea con candesartán o tratamiento con placebo, el cual era constituido por dosis bajas de candesartán, lo que no se encuentra diferencia en el tratamiento de candesartán a comparación con el tratamiento con placebo. El siguiente estudio es el SCAST, el cual evalúa candesartán como tratamiento para el AVC isquémico agudo. En esta tabla, a diferencia del estudio previo, sí se encuentra en la disminución de la tensión arterial tanto sistólica como diastólica en el tratamiento con candesartán en comparación con el uso de placebo, ya que en este estudio el placebo no contaba con ningún tratamiento antihipertensivo que lo caracterizaba el estudio previo. En la tabla de resultados, el único subgrupo que cuenta con significancia estadística es la disminución de la progresión del EBC de tipo isquémico en los pacientes que usaron el tratamiento con candesartán. El resto de complicaciones no cuenta con la evidencia de la significancia estadística, aunque sí presenta disminución de la presencia de estas complicaciones. Y por último, el estudio restante es el PROFES. Y por último, el estudio PROFES, que evalúa el tratamiento con aspirina y dipiridamola de liberación prolongada versus el tratamiento con clopidogrel para el tratamiento de EBC recurrente, en el cual no se ve diferencia entre el uso de clopidogrel versus el uso de aspirina y la dipiridamola. Por último, dejo este recuadro en el cual se ve el tratamiento y las metas de reducción de las tensiones arteriales en diferentes manifestaciones clínicas dadas por la emergencia hipertensiva. Primero, la hipertensión maligna con o sin lesión renal aguda debe de tratarse en las primeras 12-24 horas y reducirse la presión arterial media en un 20 a 25%. Tratamiento de primera línea sería el labetalol, nicardipino y como tratamiento alternativo nitroprusiato. Respecto a la encefalopatía hipertensiva, se debe disminuir en la primera hora la tensión arterial media un 20-25%. Esto ayudado por el tratamiento con nicardipino o labetalol. De igual forma, la alternativa es nitroprusiato. En los eventos coronarios agudos se debe disminuir la tensión arterial sistólica
de forma inmediata en la primera hora por debajo de 140 milímetros de mercurio. Esto con el tratamiento de nitroglicerina, como lo habíamos eh, puesto en diapositivas previas. Respecto al edema agudo pulmonar, se debe de disminuir de igual forma la tensión arterial sistólica en la primera hora por debajo de 140 milímetros de mercurio y se debe de iniciar tratamiento con nitroprusiato o nitroglicerina, así como un diurético de asa. En la disección aórtica debe de disminuirse la tensión arterial sistólica por debajo de 120 y mantener la frecuencia cardíaca por debajo de 60 latidos por minuto. Esto con tratamiento de primera línea con nitroglicerina, esmolol o nicardipino. En caso de no contar con ninguno de estos, el uso de labetalol o metoprolol. Y en el caso de patologías como eclampsia, HELP y preeclampsia grave, disminuirse la tensión arterial sistólica por debajo de 160 milímetros de mercurio y la diastólica por debajo de 105 durante la primera hora con tratamiento a base de nicardipino, labetalol o sulfato de magnesio. Y en caso de no contar con ninguno de estos y que se encuentre un ginecólogo al lado de ustedes, realizar cesárea como tratamiento alternativo. Y eso sería todo. Muchas gracias.